Buenas muchachos, ¿cómo están? Cordial saludo. Eh, bueno, vamos a continuar con las clases de legislación comercial. El tema que vamos a ver el día de hoy es el tema de la constitución de la sociedad comercial. Es un tema muy interesante, entonces vamos a ver, les voy a compartir la pantalla, les voy a compartir las diapositivas y vamos viendo la clase a la par con la diapositiva. Entonces, permítanme, les comparto las diapositivas para empezar como tal la clase. Entonces, bueno, vamos a empezar con los, la constitución de la sociedad comercial. Eh, bueno, para crear una sociedad hay que cumplir una serie de requisitos que el Código de Comercio y otras normas especiales consagran. Entonces, como requisitos generales, encontramos los que están estipulados en el artículo 110 del Código de Comercio, que dice lo siguiente: la sociedad comercial se constituirá por escritura pública en la cual se expresarán. Entonces, vamos a ver, son 14 puntos que hay para que se deben cumplir como requisitos para constituir una sociedad. Entonces, vamos a verlos uno a uno y trataré de explicar cada uno de estos requisitos. Entonces, como primer requisito encontramos el nombre y domicilio de las personas que intervengan como otorgantes. Con el nombre de las personas naturales deberá indicarse su nacionalidad y documento de identificación legal. Con el nombre de las personas jurídicas, la ley, decreto o escritura de que se deriva su existencia. Entonces aquí nos indican de que el nombre completo de los contribuyentes con su documento de identidad, ¿sí? Y en caso de que los participantes en la constitución de la sociedad sean personas jurídicas, es decir, sociedades, entidades sin ánimo de lucro, entre otras cosas, etcétera, es necesario indicar entonces el documento, el NIT, ¿sí? O el RUC correspondiente. Bueno, continuemos con el segundo característica. La clase o tipo de sociedad que constituye y el nombre de la misma, formando como se dispone en relación con cada uno de los tipos de sociedad y que regula este código. Entonces, la clase o tipo de sociedad, es decir, la denominación o razón social, ahí nos habla. Esta debe responder al tipo de sociedad que se está constituyendo. Ya entonces, ya sea colectiva o limitada o comandita, ya sea simple o por acciones, o sociedad anónima. Les estoy recordando, muchachos, que lo que estamos viendo aquí son acerca de las sociedades tradicionales. En las próximas clases hablaremos sobre las otras sociedades que son las EU y las SAS. Aquí me estoy refiriendo a estos tipos de sociedades tradicionales que son entonces la sociedad anónima, la colectiva, la sociedad limitada y la sociedad por comandita, ¿sí? Ya sea simple o por acciones. Entonces, es muy importante esto de la denominación o razón social, primero, antes de registrar el nombre, utilizar un servicio de verificación de la parte de homonimia, es decir, para que este tipo de empresas o este tipo de nombres, esta denominación, no la tenga otra, porque no pueden existir dos sociedades o dos empresas con el mismo nombre o con la misma denominación. Entonces hay que verificar eso en la misma Cámara de Comercio. Uno puede verificar si el nombre que le voy a, la denominación, el nombre que le voy a poner a mi sociedad no tiene no es homónimo. Bien, continuamos entonces. Tercero, el domicilio de la sociedad y el de las distintas sucursales que se establezcan en el mismo acto de constitución. Entonces, hablamos del domicilio principal, es decir, de la ciudad o municipio donde se establece esa sociedad.
¿sí? Recuerden que el domicilio, ya lo había explicado en la clase pasada, que es el lugar donde está asentado nuestros negocios, ¿sí? Cuando se habla de domicilio, siempre tengan a la mente que se habla de que es utilizado para asuntos legales, ¿sí? Para casos de notificaciones, de notificación de demandas, del derecho de petición, etcétera. Bueno, continuemos entonces. El objeto social. El objeto social, esto es la empresa o negocio de la sociedad, haciendo una enunciación clara y completa de las actividades principales. Nos dice este artículo o este numeral que será ineficaz la estipulación en virtud de la cual el objeto social se extienda a actividades enunciadas en forma indeterminada o que no tenga relación directa con aquel. Entonces, cuando se habla del objeto social, se está refiriendo a las actividades que desarrollará la empresa, las actividades que va a desarrollar la empresa. Entonces, el objeto social debe estar descrito de manera clara y determinada, y debe enunciar de manera clara y completa las actividades que va a realizar la sociedad. Entonces, continuamos con el quinto, que nos habla sobre el capital social. Nos dice entonces el capital social. Le subo un poquito esto para el capital social, la parte del mismo que se suscribe y la que se paga por cada asociado en el acto de constitución. En las sociedades por acciones deberá expresarse además el capital suscrito y el pagado. Esto es en las sociedades por acciones, es decir, anónima o comandita por acciones. Entonces se debe expresar además el capital suscrito y el pagado, la clase y el valor nominal de las acciones representativas del capital, la forma y términos en que deberán cancelarse las cuotas debidas, cuyo plazo no podrá exceder de un año. Entonces, el capital social, hay que tener en cuenta que el capital social es lo que va a alimentar a la sociedad, ¿sí? Y existen tres formas de división de este capital social de acuerdo al tipo de sociedad que se establezca. Entonces, se encuentran las cuotas, las partes de interés y las acciones. Esos son entonces los tres tipos o las tres formas de división del capital social. Cuotas, partes de interés y acciones. Entre esas hay como dos extremos que son las partes de interés y las acciones. Y las cuotas es como la parte intermedia entre esas dos. Entonces, cuando hablamos de partes de interés, se encuentran en las sociedades donde los socios responden solidaria e ilimitadamente, como son las sociedades colectivas y las sociedades de hecho. Y la negociabilidad es difícil, es como una característica de este tipo de capital, ¿sí? Que es difícil de negociar. ¿Ya? Si usted quiere de pronto vender o comprar ese tipo de capital, es un poquito como difícil de adquirir. Bueno, el capital por acciones, en el capital por acciones hay mayor libertad para negociar, ¿sí? Este capital por acciones lo encontramos en las sociedades anónimas y en las sociedades comanditas por acciones. Y el otro capital, que es el de cuotas, lo encontramos en las sociedades de responsabilidad limitada. Sí, las sociedades por comanditas tienen una división mixta, de acuerdo a la calidad de socios, ¿sí? Entonces, sobre el capital social y su distribución entre los socios, se debe indicar las formas como fue pagado, es decir, si fue pagado en dinero, si fue pagado en especie o si fue pagado como con capital industrial, ¿sí? En cuanto a la distribución de este capital, se debe indicar el número de cuotas o acciones según el caso y el valor nominal de cada una de estas acciones. Bueno, continuemos entonces con la sexta. Bueno, algo que se me pasa también importante en este capital social, y es que que les había dicho también la clase pasada, sí, la clase pasada, que cuando se hagan aportes a la sociedad de activos,
tales como bienes inmuebles o bienes sujetos a registro, se deben inscribir la escritura en el registro, si son inmuebles, en el registro de instrumentos públicos del lugar o ubicación del inmueble. Ya, es un dato muy importante. Seguimos entonces. Sexto, la forma de administrar los negocios sociales con indicación de las atribuciones y facultades de los administradores y de las que se reserven los asociados, las asambleas y las juntas de socios, conforme a la regulación legal de cada tipo de sociedad. A ver, esto hace referencia a las facultades que se le dan para la administración de la sociedad. Entonces, básicamente, encontramos que son tres los órganos los órganos de administración de una sociedad. Entonces, encontramos un órgano de dirección de la sociedad, encontramos un órgano de administración de la sociedad y encontramos un órgano de verificación, de fiscalización de la sociedad. Expliquemos pues un poquito cada uno de estos. Cuando hablamos del órgano de dirección de la sociedad, este órgano son prácticamente los que miran como tal el rumbo que debe coger la sociedad, ¿sí? Este órgano es de dos clases: Asamblea General de Accionistas para las sociedades de acciones, ¿sí? Es decir, como las anónimas y las comanditarias, las comanditas por acciones, ¿no? Y Junta de Socios para las otras sociedades, es decir, para de responsabilidad limitada, para las comanditas simples y para las colectivas, incluso para también las sociedades de hecho. Entonces encontramos también un órgano el órgano ese era algo de dirección. Ahora vamos con el órgano de administración. Cuando hablamos de administración, se nos viene a la cabeza siempre es el órgano ejecutivo, ¿sí? Entonces, ¿quién administra el país? Pues el ejecutivo. ¿Quién es el ejecutivo? El presidente. ¿Quién administra aquí el departamento? Pues el ejecutivo. ¿Y quién es el ejecutivo? El gobernador. ¿Y quién administra el municipio? El ejecutivo. ¿Y quién es el ejecutivo? El alcalde. Entonces, en las sociedades también hay un órgano ejecutivo, que es el que administra, es el que toma las decisiones y está en cabeza del representante legal o del gerente de la sociedad, ¿sí? Ya en las sociedades anónimas pueden tener una junta directivas, que también es un órgano de administración. Entonces ya van los dos órganos de dirección, de administración, y nos falta entonces el otro órgano, que es el de fiscalización, que lo que busca como tal es vigilar que se cumplan los estatutos de la sociedad y la ley, ¿sí? Es el revisor fiscal, ¿sí? Hay algunas sociedades que por ley deben tenerlo y otras sociedades que son opcionales el tener un revisor fiscal. Bueno, de eso ahorita más adelante quizás hablemos. Seguimos.